Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días. Es momento de ir a nuestra entrevista de esta mañana y queremos hablar justamente sobre el tema del IVA y esta posibilidad de poder deducir hasta un 30% en las compras de consumo. Para ello ya está con nosotros Alba Talavera, ella es del Colegio de Contadores, a quien agradecemos su tiempo por permitirnos poder conversar esta mañana con nosotros. Muy buenos días, Alba. Gracias por atendernos aquí en 5 Días. Muy buenos días, Samuel. Estoy a la disposición para cualquier pregunta que quieras hacerme, comentario, etcétera, ¿verdad? Bueno, la consulta tiene que ver con, bueno, en el mes pasado el gobierno a través del Poder Ejecutivo, digamos, emitía un decreto donde se permite deducir hasta un 30% del IVA en las compras de consumo personal. Y la pregunta que muchos nos hacíamos es, bueno, si ya ahora en diciembre ya podían los contribuyentes, que entiendo que son cerca de 300.000, ya podían comenzar a deducir y de qué manera, porque esto es algo, digamos, que amplía la capacidad de deducción que van a tener hoy día los contribuyentes. Y por eso queríamos consultarte, bueno, ¿cómo se estaría aplicando esto a partir de este mes, Alba? Bueno, en realidad quiero hacer una acotación. Yo participé en la elaboración de la ley 6380/19, que entró en vigencia el 1 de enero del 2020, ¿verdad? En un decreto reglamentario del impuesto al valor agregado, el artículo 19 ya contemplaba ciertos gastos, pero acá te quiero aclarar de que este decreto 8175/22, que se publicó el 7 de noviembre, en lo que respecta a publicidad, dentro del capítulo quinto de la propia ley, ¿verdad? Señala de que esto entra en vigencia a partir del día siguiente a su publicación. El día siguiente es el 8 de noviembre, Samuel. Quiere decir que todos los comprobantes que vos obtengas a partir del 8 de noviembre ya se rige por este decreto reglamentario que es el 8175/22. Cuando vos presentes tu formulario 120 versión 4, periodo fiscal noviembre, que vas a presentar de acuerdo al calendario de la SED, vamos a decir. Entonces decimos Claro. nosotros, si tu primer vencimiento termina en cero tu RUC, tu primer vencimiento va a ser el 7 de diciembre, ¿verdad? Sí. Entonces, para el 7 de diciembre, vos ya tendrías que aplicar alguno de los articulados, todos los articulados del decreto reglamentario que ya entró en vigencia a partir del 8 de noviembre. Ok, o sea, es decir, que en mi declaración que yo haga respecto a lo que facturé en noviembre, ya puedo comenzar a incluir las compras que hice a partir del 8 de noviembre. Totalmente de acuerdo. Eso habla de publicidad y propaganda en el capítulo de la propia ley impositiva, ¿verdad? Entonces, hay cosas nuevas, así como lo estaba señalando, como ser, por ejemplo, el tema de los artículos alimenticios que guardan relación, ¿verdad? Dentro de tu actividad grabada. Entonces, vos podés, en este caso en particular, los artículos alimenticios, con excepción de las bebidas alcohólicas, podés utilizar hasta un 30%. Ahí es donde viene la pequeña dificultad, vamos así decirlo, porque tendríamos que separar ese 30% del otro 70%, porque el IVA 30% es lo que vos vas a utilizar como crédito fiscal que va a jugar con tu débito fiscal. El 70% restante, si vos no sos contribuyente del impuesto a la renta personal, entonces ese 70% actúa en tu carácter de consumidor final, es decir, no vas a usar ese 70% del IVA restante. En cambio, si sos contribuyente del impuesto a la renta personal, el 70% igual vos tenés que considerarlo porque vas a utilizar como gasto dentro de tu liquidación del IRP, cuyo pago o presentación lo harías en el mes de marzo del ejercicio fiscal 2022 que vas a presentar en marzo del 2023. Ya. Una pregunta que he hecho y quería recomendación era respecto a la hora de hacer las compras y hacer que se pueda deducir, digamos. Algunos se preguntaban si es que tengo que por ejemplo, mis compras de alimentos, en este caso, ¿verdad? De consumo de almuerzo, por ejemplo, lo tengo que hacer en una factura aparte. Supongamos que yo me voy a un supermercado, hago mis compras y a la vez almuerzo. Entonces tengo que separar, digamos, aquellas que puedo usar o que puedo deducir con esta ampliación del IVA o no. ¿Cómo se hace eso, Alba? Bueno, eso no es tan drástico así como señala,
Porque acordate que existen también algunas lagunas fiscales, es decir, no es muy aclaratorio, porque acá textualmente en el numeral 2 te habla de que alimentos incluidos, ¿verdad? ¿Verdad? Alimentos incluidos, pero en este punto no se incluye la bebida alcohólica, es decir, acá Claro. te habla de alimentos nomás. Por supuesto que vos allí no vas a introducir, ¿verdad? Pañales, embutidos, etcétera, ¿verdad? Serían los alimentos clásicos que uno utiliza para estar en mejores condiciones de salud para realizar su actividad. Por otro lado, vos me estás preguntando también almuerzo, pero claro que sí. En este caso, tu almuerzo es 100% deducible, porque vos tenés que también, ¿verdad? Yo considerarías 100%, porque acá me habla de alimentos, ¿verdad? Alimentos, pero en ese caso, si vos estás almorzando, no puedes decir 30% más lo que almuerzo, ¿verdad? Es distinto en la compra de artículos del supermercado, en donde vos compras 3 kilos de papa, 4 kilos de cebolla, de los cuales 30% vas a usar y el resto se va a ir, ¿verdad? Para tus insumos de tu familia, vamos así decirlo, ¿verdad? En cambio, si vos decís almuerzo, pero por supuesto que el almuerzo no va a usar 30%, porque si vos pedís un plato de tallarín, el 100% vas a usar, ¿verdad? Ah, Esas eso es son las cosas que importante, de repente hay que claro. analizar. Sí. Esa, Puntualización me parece muy importante. La cuestión de salud personal, medicamentos, consulta médica, ¿eso alcanza a esto también, Alba? Alcanza totalmente, inclusive el 100%, pero en el caso de seguro médico, cuando vos en tu seguro médico está tu señora, tus hijos, ¿verdad? La parte del seguro médico que te corresponde a vos como prestador de servicios personales, esa porción es la que vas a utilizar en concepto de crédito fiscal. Y el resto, vuelvo a repetir para los que nos están viendo, ¿verdad? El resto, si vos sos contribuyentes de IRP, igual vas a usar, ¿verdad? El 100% para el IRP, para el impuesto a la renta personal. y ahí te hago una consulta, y esto, Por ejemplo, si yo estoy pagando un seguro médico privado, ¿verdad? La factura sale a mi nombre en un 100%, o sea, ya después internamente el hospital subdivide eso en los beneficiarios que yo haya reportado. ¿Cómo se hace ahí para discriminar? Porque como la factura sale 100% a mi nombre con mi RUC, para saber qué es lo que realmente puedo deducir o no de esa factura. Bueno, yo te voy a hablar de mi caso particular de un seguro privado que yo tengo, para ajá, que la gente también que nos está mirando entienda. Yo tengo, por ejemplo, discriminado. Fulanita, menganita, sultanita, tanto, ¿verdad? Fulanito, mi marido, tanto. Alba Talavera, tanto, ¿verdad? Esa parte donde dice Alba Talavera, tanto, eso es lo que yo voy a utilizar para mi seguro en particular. Es más, yo te quiero aclarar también de que la ley 6380/19 te pide hoy en día la descripción. Vos no podés irte, ¿verdad?, en un restaurante y que te pongan dentro de tu factura, del cuerpo de tu factura, gastos de consumición. No sirves. Te puede impugnar la administración tributaria. Si te vas a una peluquería, la misma cosa. En donde te vayas, se tiene que describir los servicios que estás prestando. Entonces, en este caso en particular, yo le pido a mi seguro que me describa qué porción de pago es la que me corresponde, de tal manera que en forma razonable y legalmente pueda utilizar lo que realmente a mí la porción que a mí me corresponde, ¿verdad? mm, Y eso se va a dar en todas las facturaciones, Samuel, para que los que nos están viendo, vuelvo a repetir y a ser repetitiva en este caso, entiendan, ¿verdad? Hoy en día ya no se puede describir dentro del cuerpo de la factura en forma global, se tiene que describir. De lo contrario, se presta a impugnación. Es decir, el fisco no me va a aceptar eso como deducibilidad. claro, eso me parece demasiado importante lo que estás Alba, diciendo. porque las empresas normalmente cuando te emiten una factura te ponen así tal cual como mencionaste, gasto de consumición, y ahí ya no se puede hacer esa separación, digamos. Y lo mismo también en el caso del seguro médico, ¿verdad? Te dan nomás una... Yo te digo porque también, así como vos explicaste, tengo también pago un seguro médico privado y me pone ya el monto global, no me hace esa discriminación. En todo caso, tengo que pedirle a la empresa que me emite esa factura que me subdivida para saber qué de ese porcentaje es el mío y que puedo deducir. Totalmente, Samuel. Ahí viene la importancia del asesoramiento contable, Samuel. No porque Sí, yo sea catedrática, ni tampoco porque sea miembro del Colegio de Contadores del Paraguay, ¿verdad? Sino que realmente ustedes necesitan, todos los contribuyentes, un asesoramiento
serio y responsable de parte de los profesionales que le liquidan sus impuestos, de tal manera que el día de mañana ustedes no tengan ningún tipo de problema a la hora de liquidar sus impuestos y en caso de que estén sujetos a una futura fiscalización, ¿verdad? Entonces, si ustedes están bien asesorados, no van a tener ningún tipo de problema. Y otra Claro, cosa que te quiero aclarar también, acá sí. con este decreto reglamentario, el 8175 del 7 de noviembre del 2022, habla también de gastos distintos afectados en forma directa e indirecta. ¿Por qué dice indirecta? Acá se incluye por primera vez, por ejemplo, el caso de que yo en la parte baja de mi departamento estoy realizando mis labores contables, tengo mi consultora. En el segundo piso habito con mis familiares. Entonces, es allí en donde también la ley me permite, en base a ese contrato estipulado, el 50% pueda utilizar también, ¿verdad? Como crédito fiscal de ese alquiler para poder utilizar como prestadora de servicio personal como crédito fiscal, ¿verdad? Lo mismo, por ejemplo, los gastos de mantenimiento, agua, luz y teléfono, mantenimientos de oficina, ¿verdad? Mi agua, luz y teléfono, si yo no tengo dos medidores, entonces también prorrateo el 50% porque arriba tengo mi vivienda familiar y abajo estoy ejerciendo mi profesión en carácter de profesional contable. Esos son también los elementos que hay que tener en cuenta. La adquisición de vehículos cada 3 años. El 30% del IVA de ese vehículo que adquirir también puedo utilizar como crédito fiscal en mi carácter de prestador de servicios personales. Me parece muy oportuno lo que estás Sobre diciendo. todo el tema del arrendamiento, porque acá veo lo del 50% que mencionaste y es muy bueno poder, por ejemplo, si soy un dentista, ¿verdad? O un abogado o una persona o un psicólogo, ¿verdad? Y alquilo un salón o un local para atender a pacientes, ¿verdad? El 50% del costo de alquiler yo puedo incluir dentro de la deducción del IVA. Totalmente, Samuel. Eso es lo nuevo. Este es un Mm. decreto de 8175 barra 22 que salió al paso de la promulgación, no de la promulgación, de la aceptación, vamos a decir, por parte de los legisladores, con un proyecto creo que del diputado Ramírez, que había solicitado el 100%, que luego lo vetó el presidente de la República. Entonces, lo que queda vigente ahora es este decreto reglamentario, el 8175 barra 22, ¿verdad? Y eso hay que atender bien, hay que estudiar bien y hay que adecuarse a cada uno de estos numerales que especifican este decreto reglamentario. Sí. Habla también una parte, te pediría si podrías brevemente. Sobre la subcontratación de servicios profesionales. Es decir, yo soy un profesional y tengo un asistente, ¿verdad? ¿Y cómo en ese caso se hace la deducción del IVA, Alba? 100%. Eso inclusive, te cuento, Samuel, que está en la propia ley del decreto reglamentario del impuesto al valor agregado. En uno de los articulados señala taxativamente, y acuérdate, Samuel, que la ley no se discute, la ley se cumple, No, ¿verdad? claro. Entonces, dentro de la deducibilidad habla precisamente Alba Talavera. ¿Qué hace Alba Talavera? Alba Talavera vuelve a subcontratar a un auxiliar contable o a un propio contador, ¿verdad? Entonces firma un contrato de prestador de servicio con esa persona y eso es totalmente deducible, ¿verdad? Eso habla inclusive en la parte de deducibilidad, porque acordate de que el impuesto al valor agregado comienza a partir del artículo 80. En el artículo 80 habla precisamente, ¿verdad? De cuál es el hecho generador, qué es lo que genera el uso del crédito fiscal. Y en uno de los articulados específicamente habla de la subcontratación de profesionales relativos a la actividad que uno está ejerciendo. Es decir, yo si por ejemplo le contrato a un arquitecto para que me remodele mi oficina, no puedo utilizar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está relativo en forma directa a mi actividad grabada. Si contrato a un auxiliar contable, si contrato a un contador, eso sí, realmente es totalmente deducible, Ah, inclusive es deducible en un 100%. ahí me parece sumamente. Importante lo que estás comentando, Alba, porque también incluso me preguntan acá, por ejemplo, gasto de servicio de vigilancia local no está relacionado a mi actividad económica, entonces yo no puedo incluir digamos, no puedo incluir ese gasto de servicio dentro de la liquidación del IVA, ¿verdad? Y en realidad no, ¿verdad? Porque ahí se pierde la equidad, Samuel, en el sentido de que Samuel puede contratar
vamos a decir, un oficial de seguridad. En Sí. cambio, Alba Talavera no tiene lo suficiente para contratar a un personal de seguridad. Y ahí se pierde la equidad, ¿verdad? Y la ley es para todos. Eso es importante también señalar. Entonces, yo, por ejemplo, no utilizaría sí eso, por ejemplo, para mi impuesto a la renta personal en caso de que sea contribuyente de IRPF. Ya. Está relacionado permanentemente todas las transacciones, ¿verdad? Las erogaciones están relacionadas permanentemente con el IVA y con el impuesto a la renta personal. Y en cuanto a la Esta, vestimenta, digamos, la compra de ropa, ¿hasta qué punto, o sea, o qué tipo de ropa que yo compre me puede servir para deducir, Alba? Bueno, en realidad ahí otra vez tenemos una laguna fiscal, pero la equidad, ¿verdad? Y la lógica tiene que predominar permanentemente. Si yo me voy a comprar, por ejemplo, una vestimenta, ahí habla también de repente de vestimenta de uso obligatorio en la propia ley, ¿verdad? Pero eso sería, por ejemplo, qué sé yo, los que usan los personales de blanco, los uniformes, etcétera. Ahora, nosotros necesitamos, por ejemplo, una vestimenta normal, ¿verdad? Un mocasín normal, por decir así decirlo, no puedo yo ingresar un vestido de gran soirée, un vestido claro, largo. No claro. puedo yo de repente introducir una cartera de marca, ¿verdad? Que es bastante cara de repente, porque no tengo necesidad de disponer de los mismos para el ejercicio de mi actividad. Yo estimaría, en este caso, ¿verdad? Qué sé yo, de las adquisiciones que tengo que guardan relación con mi actividad, utilizaría en un 50%, ¿verdad? La- Con excepción de las vestimentas que te señalé recién, que serían las vestimentas para gran soirée, por ejemplo. claro, porque porque lo que... Preguntando a algunos televidentes es, por ejemplo, el caso de la ropa deportiva, ¿verdad? En esos casos, dependiendo si yo, por ejemplo, trabajo como entrenador, iría, digamos, ligado a mi actividad. Totalmente, totalmente. Ahí ya te respondiste, ¿verdad? Si Ujú. vos sos entrenador, profesor de educación física, ¿verdad? Exacto. Inclusive de colegios y demás, pero lógico que en un 100% todo lo que vos te compres, profesor de tenis, profesor de pádel, lo que sea, ¿verdad? Entonces está en relación a tu actividad. En cambio, si vos practicas pádel o practicas cualquier otro deporte y te compras artículos deportivos, eso también contempla dentro del IRP. Como te darás cuenta, estamos en relación permanente con el impuesto a la renta personal. Y en el Sí, impuesto a la renta personal, los artículos deportivos, compra artículos deportivos, son deducibles en un 100%. así mismo. Una última, ¿no? Porque realmente Un hay... montón de preguntas, la gente está muy interesada en esto. Acá también otro me pregunta, ¿qué pasa con el tema de repuestos y lubricante mantenimiento de los autos? ¿Eso se puede incluir o no? Me preguntan. Eso te cuento que está incluido en el artículo 19, tiene que leer el oyente, el que está preguntando. Artículo 19 del decreto reglamentario el 3107 barra 19 está tipificado y en un 100% los gastos de mantenimiento, combustibles y lubricantes, ¿verdad? Relacionados con el vehículo que yo utilizo para el desarrollo de mi actividad grabada es totalmente deducible. Eso no tiene ningún tipo de problema. Ya. Y una última, De cerrar, porque también me preguntan por capacitación o especialización. Si yo estoy haciendo un curso, un diplomado, una maestría, ¿puedo deducir eso con el alcance de este nuevo decreto? Me preguntan. Por supuesto, si es en relación a mi actividad, ¿verdad? En un 100% deducible. Yo estoy haciendo, por ejemplo, una maestría en auditoría impositiva, estoy haciendo una maestría en contabilidad de gestión, contabilidad de costo, es en relación a mi actividad, en mi carácter de profesional contable, es totalmente deducible. Y te complemento lo relativo a combustibles, lubricantes, también se puede utilizar en un 100% los seguros de ese vehículo. Eso el también se puede seguro. utilizar. Ah, Sí, qué bueno, qué bueno es. Notación, ¿verdad? Porque eso por lo menos se me había pasado. Espectacular. Pero lo que dijiste, Alba, me parece sumamente importante, ¿verdad? Porque siempre que hay alguna modificación en alguna reglamentación tributaria, es muy bueno asesorarse para que se pueda hacer bien la declaración, se pueda deducir correctamente lo que corresponde y así evitarnos problemas a futuro. problemas financieros, ¿verdad? Porque realmente Exacto, el no, problema que te va a traer es que vas a tener que pagar más. exacto, exacto.
Así mismo. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias por estas recomendaciones que nos has dado respecto al alcance de esta ley. Cuando quieras, que tengas un buen resto de jornada. Igual, Alba Talavera del Colegio de Contadores conversando hoy con nosotros aquí en Monitor Económico. Importantísimo todo lo que nos ha indicado de hasta qué punto o qué artículos sí y qué artículos no, o qué cosas sí se pueden o no se pueden deducir dentro de lo que es el alcance de este decreto que amplió de alguna manera la capacidad que tienen los contribuyentes de poder hacer deducción del IVA. Así que hay más o menos unos 300.000 contribuyentes del IVA que bueno, que se pueden beneficiar con el alcance un poco de esto. Mañana, obviamente, vamos a estar, o en esta semana vamos a estar publicando también en resumen todo lo que hablamos con Alba en nuestras páginas de 5 días para que ustedes puedan también tener a mano bueno, de forma escrita todo el resumen de lo que hemos conversado con ella. Pero como dijo Alba, es importante asesorarse con un buen profesional contable de modo que a la hora de hacer la declaración uno lo pueda hacer de forma correcta, pueda deducir lo que corresponde y así evitarse problemas a futuro. Antes de despedirnos, te recordamos que estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia, la experiencia de un Coworking Café. Ustedes saben que este espacio está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana hasta las 19:30 horas en el acceso principal del Paseo de la Galería. Pueden hacer ustedes sus reservas a través del 0985-188-188. Este es un Coworking Café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. También con Estornia te contamos que podemos identificar, analizar los intereses y hábitos de los consumidores y conectar a las marcas con contenidos específicos y de valor. Somos contenido, somos innovación, somos Estornia Comunicación Estratégica. Contactanos al 0983-946-663 o en @Estornia_PY, nuestra cuenta en el Instagram. Con esto vamos poniendo punto final a Monitor Económico en esta edición del lunes. Nos reencontramos mañana.